COVID-19. El tema que nos convoca hoy es ¿qué aprendimos con el seguimiento de pacientes post-COVID-19 moderados a severos? Realmente es un tema apasionante y estoy segura que Beatriz y Walter nos van a mantener muy atentos. Van a hacer una presentación de casos clínicos con revisión bibliográfica y los disertantes son la doctora Beatriz Liliana Gil, que es neumonóloga del Hospital Regional Concepción, y el doctor Walter Delgadino, neumonólogo del Hospital Centro de Salud Santillán, Zenón Santillán. Adelante, Beatriz, vos comienza. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Permítanme, en brevísimos momentos, después de haber perdido tanto, agradecer tanto por esta oportunidad, agradecerle a Clarita Maya, Cecilia Silvan, las ingenieras Gauna y Núñez, los directivos del Hospital de Concepción, y en modo especialísimo a la ministra, la doctora Rosana Chala, que ha depositado tanto su confianza en mí, y en el nombre de ella a todo su equipo excelente de trabajo. La verdad que, como dijo la doctora Kudmani, este es un tema apasionante y hemos deseado hacer una brevísima introducción como para situarnos en contexto. ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Qué aprendimos en este año y 48 días? Y las conclusiones breves que vamos a sacar. La breve introducción es sobre todo para recordar. Yo creo que recordar que esto ha sido una catástrofe sanitaria viene bien en este momento en que todavía continuamos con la incertidumbre. Si ustedes recuerdan, el 31 de diciembre de 2019 en China se notificaba sobre una neumonía de origen desconocido a la OMS. En 7 días, el 7 de enero, se identifica el agente causal y se lo identifica como un beta coronavirus al que se le llama SARS-CoV-2 para diferenciarlo del SARS, que pasó a llamarse SARS-CoV-1 del año 2002. El tema es que al 30 de enero ya había 8.000 casos notificados en otros países asiáticos, en Oceanía, en Europa y en Norteamérica. Y la OMS declara la situación de emergencia sanitaria mundial. El 11 de febrero se denomina a la enfermedad como COVID-19. Nosotros tenemos el primer caso en Argentina el 3 de marzo. A pocos días la OMS declara la situación de pandemia y el 19 de marzo nuestro presidente decreta el aislamiento social obligatorio, una cuarentena que se perfilaba realmente no tan larga porque no sabíamos a qué nos ateníamos, pero a partir del 19 de marzo este aislamiento fue, como nosotros sabemos, de variada acatamiento, dependió mucho de las regiones porque hemos tenido una curva de casos diferentes en diferentes provincias. El tema es que hemos sido protagonistas de un mundo sin gente. En pocos meses estas imágenes nos han impactado a todos. Un virus multifacético desconcertó al mundo. Ha evaluado cruelmente nuestras capacidades humanas, personales y sociales, y ha exhibido descarnadamente nuestra fragilidad. Ha puesto a prueba los sistemas de salud pública aún en aquellos países donde sus sistemas de salud son considerados de primer nivel en el mundo. Los recursos de salud han sido el eje del trabajo en ese momento. Y el recurso humano tan exigido aún en estos momentos y con el miedo de ser siempre víctimas y vectores de la enfermedad. A nosotros, médicos, este virus nos ha obligado a estudiar y mucho. Necesitábamos conocer demasiado para dar las mejores indicaciones a nuestros pacientes. El 15 de febrero
este año, ingresando a la mayor biblioteca médica virtual, 103.000 resultados de publicaciones poniendo solo COVID-19. Nos hemos visto abrumados por la información y la capacidad de publicación en tan poco tiempo. A la vez, seleccionar entre tanta bibliografía nos ha resultado muy complejo. Aún ahora, investigar en tiempos de pandemia tuvo que ser revisado nuevamente y reglamentado. Y confiar en la evidencia científica, como nosotros estamos acostumbrados, también se hizo muy dificultoso. Hemos visto revistas de prestigio internacional dar marcha atrás. El hecho es que al 15 de febrero de este año que hice el corte, en el mundo hay más de 108 millones de contagios con 2.400.000 personas fallecidas. En Argentina tenemos un poco más de 2 millones de casos confirmados con cerca de más de 50.000 personas fallecidas. ¿Qué sabemos? Ya en marzo de 2020 se hizo una breve comparación epidemiológica entre lo que fue el MERS en 2012 y el SARS en 2002, el SARS-CoV-1. Y estos, con la poca duración que tuvieron, llegaron a esta cantidad de casos, 2.500, 8.000, y nosotros, a marzo de 2020, con el SARS-CoV-2, tenemos 328.000 casos. La letalidad en estos dos era mucho más alta, pero el gran problema con el SARS-CoV-2 era la rapidísima dispersión. Y otra cosa que nos comenzó a hacer pensar, y con la experiencia de estas dos epidemias previas, es siendo el pulmón, el órgano blanco, podían quedar secuelas fibróticas. ¿Qué más sabemos? Que las manifestaciones clínicas son variables, la gran mayoría portador asintomático, leves y oligosintomáticos con una neumonía típica leve, 14% severos y 5% críticos. Sabemos también que hombres y mujeres se contagian por igual, pero los hombres mueren más que las mujeres. Y los hombres que mueren más se presentan en hombres de mayores de 60 a 65 años, en algunas etnias en particular y con comorbilidades. Todo esto lo sabemos a través de un reporte en 44.000 pacientes del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China. Este trabajo, publicado el 8 de enero por el grupo argentino, donde el doctor Daniel Schoenfeld, el doctor Daniel Pérez Chada son neumonólogos muy conocidos nuestros, y fue publicado el 11 de febrero de este año. Conocemos también que la mayoría de los pacientes, a Dios gracias, se recupera, que la tasa de letalidad en general fue del 2,3%, pero en Argentina es mayor. Esto lo sabemos sobre estos 202.000 pacientes notificados por este grupo argentino. No se informaron muertes entre los casos leves y moderados, y los ancianos poseen una mayor tasa de letalidad. Las personas con comorbilidades poseen también mayor riesgo de morir, y esto también lo conocemos a ciencia cierta. Este gráfico se hizo muy conocido, y lo que este gráfico mostró, y fue por este grupo de Boston, son los estadios de la enfermedad, donde el COVID-19, la COVID-19 aparece como una enfermedad progresiva, que puede detenerse en el estadio 1 como una infección temprana con una gran actividad viral, pero puede progresar a un estadio 2, que es la fase pulmonar, sin hipoxia o con hipoxia,
y a un estadio 3, que es la fase hiperinflamatoria, donde tenemos los enfermos críticos. Por este trabajo en China sabemos que esto constituye el estadio temprano el 81% de los pacientes, el 14% va a detenerse en la fase pulmonar y un 5% es aquel que genera enfermedad crítica, con síndrome de distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria, complicaciones multisistémicas y el 50% o más va a morir. Sobre la COVID activa sabemos todo esto que acabamos de decir. Ahora, si nosotros prolongamos esta línea en el tiempo, aparece un comportamiento que es tan variable como ha sido el comportamiento viral hasta ahora. Y a estas fases la denominamos post-COVID. El post-COVID puede dar, a partir de la COVID aguda, síntomas persistentes, compromiso de la función pulmonar, problemas físicos y psicológicos, anomalías persistentes en las imágenes del tórax, manifestaciones extrapulmonares nuevas o persistentes en piel, cardiovasculares, gastrointestinales, neurológicas, renales, y puede complicarse también, y acá es donde nos preguntamos, ¿existen factores de riesgo para estas manifestaciones post-COVID? ¿La post-COVID se asocia a la gravedad? ¿Dejará secuelas? ¿Qué sabemos de post-COVID-19? Sobre esta etapa hay relativamente pocas publicaciones y en general estudiadas a 3 meses, en cohortes de 3 meses en diferentes regiones del mundo, sobre todo publicaciones de Wuhan y de los países europeos que han tenido tiempos epidemiológicos previos a los nuestros. Ahora, recientemente, esto fue el 8 de enero, un grupo de Wuhan describió esta cohorte de 1.700 pacientes post-COVID. ¿Cuáles son los escenarios descritos por estos autores luego de la COVID aguda? La COVID-19 sintomática continua, signos y síntomas de COVID-19 presentes desde las 4 semanas y que se resuelven antes de las 12 semanas. Ahora, el síndrome post-COVID ya son signos y síntomas que se desarrollan durante o después de COVID-19 y están presentes por más de 12 semanas y no son atribuibles a diagnósticos alternativos. En nuestra provincia, y esto es tomado de la sala de situación de ayer, nosotros tuvimos, desde los primeros casos en Argentina y en Tucumán, una curva aplanada. En agosto comenzamos a ver que ascendía paulatinamente para luego ver el ascenso rápido con la mayor cantidad de casos en octubre, luego un paulatino descenso y al 12 de febrero tenemos esta situación. Cuando nosotros comenzamos a pensar aquel grupo de médicos que no podíamos estar en la primera línea de batalla y pensábamos a través de la telemedicina cómo controlar los pacientes que eran dados de alta, sobre todo cuando habían estado con neumonía y sobre todo cuando habían estado en situaciones críticas, comenzamos a pensar cómo seguir estos pacientes y fuimos evaluando diferentes algoritmos propuestos sobre todo por países donde ya la situación de post-COVID era una realidad concreta. Así, estudiamos los protocolos de seguimiento del Reino Unido, de España.
que está redactado por el doctor Ragú y el doctor Wilson, que son dos referentes en enfermedades intersticiales pulmonares y que en base a los antecedentes del SARS, del MERS y por la fisiopatología del virus, dijeron, nosotros tenemos que estar preparados para saber si estas lesiones que se desencadenan en el pulmón van a revertir o van a evolucionar dejando secuelas fibróticas. Entonces propusimos este algoritmo para ser aplicado en el ámbito de nuestra provincia, que se aplicó, nosotros, digamos, algunos neumonólogos aplicamos este algoritmo en nuestros hospitales de referencia. Ahí es donde la doctora Adriana Gil, el doctor Secanti y su equipo de trabajo me dieron un apoyo incondicional y lo trabajamos día a día en el Hospital Regional de Concepción. La idea con este algoritmo era hacer la llamada a las 48 horas del alta. Aplicábamos un cuestionario donde datos sensibles nos mostraban el estado del paciente y un cuestionario de calidad de vida, el Eurocool, que está validado al español. Ya vamos a volver sobre el algoritmo. El cuestionario de seguimiento, óptimamente aplicado por teleconsulta a las 48 horas de alta del paciente, evaluábamos los criterios clínicos de gravedad, cómo se encuentra hoy, anotado empeoría desde el alta, cómo está el apetito, etcétera, etcétera. La adherencia al tratamiento desde el alta, la valoración de las comorbilidades, sobre todo EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, diabetes, hipertensión, coronariopatías, enfermedades autoinmunes, todas. Valorábamos el estado y valoramos el estado emocional de cada paciente en particular y el estado de vulnerabilidad familiar, laboral o social. En cada llamada el seguimiento era holístico, integral, para no perdernos absolutamente ningún detalle de lo que los pacientes podían manifestarnos. Los colores están dados por estas categorías de severidad que las tomamos de la clasificación NIUS 2, que da 7 categorías. La número 7 son los pacientes fallecidos, 1 y 2 el paciente que no fue internado, 3 y 4 la internación sin oxigenoterapia el 3, con oxigenoterapia convencional el 4, y aquellos pacientes que fueron internados en UTI y requirieron un soporte ventilatorio de oxigenoterapia invasivo o no invasivo. Estos pacientes de estas categorías que se complicaban, o todos los de esta categoría, fueron seguidos luego de las 48 horas, a las 4 y 6 semanas y a las 8 y 12 semanas. Nosotros, luego del primer llamado, valorábamos la consulta presencial si advertíamos una situación de alerta. La disnea la clasificábamos con el MRC y el estado del paciente con este cuestionario de calidad de vida. Si el paciente ya había cumplido las 4 o 6 semanas y la valoración se hacía de manera integral, sabíamos a qué especialista derivar. Siempre pedimos la interconsulta con el cardiólogo. Y luego, de acuerdo a los síntomas que el paciente refería, las interconsultas con clínica, con neurología, nutrición, psicología, asistencia social, etcétera, etcétera. Lo mismo hacíamos a las 8 o 12 semanas. Acá una aclaración. Se valoraban las imágenes al alta del paciente y pedíamos control de tomografía de alta resolución si el paciente clínicamente continuaba bien y no refería deterioro de su función pulmonar entre las 8 y las 12 semanas, que es el tiempo que nosotros habitualmente le damos a la resolución de una neumonía bilateral severa. Si algún dato era positivo,
evaluábamos evidencia de enfermedad pulmonar intersticial o evidencia de enfermedad pulmonar, de enfermedad venosa profunda. Y considerábamos otros tipos de estudios. Y continuamos los seguimientos a 6 meses, 1 año y según corresponda. ¿Qué aprendimos en esto que rápidamente he ido mencionando de cómo aplicamos el protocolo? Lo primero aprendido es que la post-COVID nosotros podemos dividirla en estas 4 instancias. Los síntomas persistentes, que es lo que llamamos long COVID, COVID continuo o síndrome COVID prolongado, de acuerdo si es menos de 12 semanas o persiste por 12 semanas, y son síntomas que persisten en el tiempo. Tos, disnea, astenia, opresión precordial, angustia, depresión, sensación febril, dolores, deterioro cognitivo, alteraciones del sueño, cefalea, diarreas, vómitos, disminución del apetito. Manifestaciones pulmonares, deterioro de la función pulmonar, patrones de fibrosis en la tomografía, hiperreactividad bronquial, manifestaciones extrapulmonares, cardiológicas, sobre todo enfermedad trombótica venosa, tromboembolismo de pulmón, neurológicas, gastrointestinales, cutáneas, otorrinolaringológicas, renales. Y las secuelas relacionadas a la internación. Este primer punto de internación prolongada o internación en soledad, pacientes que han estado en una soledad y en una gravedad indescriptibles. Solamente basta escucharlos en la primera llamada para conmoverse. Las úlceras por decúbito, la pérdida de la masa muscular, alteraciones cognitivas, derivadas de procedimientos en internación, venopuntura, sondajes, intubación endotraqueal, efectos de medicamentos, efectos en el entorno familiar y laboral, y la elaboración de los duelos. En base a esto, que nosotros lo clasificamos en estas 4 instancias post-COVID, diferenciando bien lo que son solo síntomas persistentes, pero que son de un cuidado y de una atención única, y las otras manifestaciones, vamos a ver casos clínicos con soporte bibliográfico. El caso clínico 1 es un síndrome COVID prolongado, long COVID, estos síntomas y signos que persistieron en el tiempo. Se trata de una paciente, mujer, 42 años, trabajadora de la salud. Sus antecedentes eran atopía de vías aéreas superiores, cirugía de cáncer de cuello de útero in situ, neumonitis por H1N1 en 2010, herpes zóster en 2012, dengue en verano de 2020. Ustedes ya van perfilando que es una paciente que tiene realmente un compromiso o una respuesta inmunológica distinta. Ella presenta COVID-19 con leve compromiso respiratorio en agosto de 2020. Hace el aislamiento y el seguimiento telefónico domiciliario, pero a los 22 días una internación breve por febrículas y mal estado general. No recibe oxigenoterapia. Persistía la astenia acentuada y la cefalea, mucha angustia y depresión. A los 29 días presenta manifestaciones cutáneas, unas erupciones vesiculares, papulosas en tórax y en abdomen. La angustia, la ansiedad, el insomnio persisten hasta la actualidad. Esta era la tomografía de esta señora que fíjense que tiene en forma bilateral mínimo vidrio esmerilado subpleural. La evaluación cardiovascular fue normal. La evaluación por la dermatóloga que refirió la lesión maculopapular asociada o a post-COVID, donde están descritas 5 manifestaciones cutáneas esencialmente, o quizás a los esteroides que había recibido.
La evaluación neuropsiquiátrica, diagnosticaron la depresión, está haciendo tratamiento de apoyo y medicación específica, y el laboratorio completo con reactantes de fase aguda es actualmente normal. Realizó una espirometría a las 4 semanas del alta, normal, no aplicó hacer volúmenes pulmonares ni difusión de monóxido. Realizó además consulta con reumatóloga, quien realizó el diagnóstico de sospecha de una fibromialgia post-COVID-19, solicitó un laboratorio inmunológico que lo vamos a tener prontamente, hizo la consulta con infectología y el tratamiento a la fecha es aciclovir, alprazolam y escitalopram. ¿Qué dice la bibliografía sobre COVID-19 prolongado? Este famoso long COVID. Estos fueron los primeros en referirse al long COVID viviendo con COVID-19 y las primeras publicaciones fueron julio-agosto y lo van actualizando semana a semana y se publicó el 15 de octubre de 2020. Ellos definen la COVID posaguda, prolongada o persistente como la que no se recupera durante varias semanas o meses después del inicio de los síntomas COVID. No tiene relación con la gravedad de la enfermedad aguda. Produce un importante impacto psicológico y social con probables consecuencias a largo plazo. Al igual que la enfermedad aguda, que es multisistémica, el long COVID debe considerarse de manera integral. Para algunos pacientes, la infección por COVID-19 no es un episodio discreto, marca el comienzo de síntomas continuos y debilitantes. Realmente es así y no son pocos los pacientes que presentan estas manifestaciones. Este grupo del Gemelli, del Hospital de Roma, del Instituto Gemelli, publicó esta información sobre los síntomas referidos en la COVID aguda y la comparación de cómo persistían en el post-COVID. Y refirieron que pacientes que se habían recuperado, 87% informaban persistencia de al menos de un síntoma y 55% tenían 3 o más síntomas. Y el 40% refirió compromiso de la calidad de vida. Fíjense que los síntomas y que esto coinciden en general todas las series, más referidos son la fatiga, la disnea en diferentes grados según la clasificación del MRC, los dolores articulares y los dolores torácicos. Después hubo varios reportes con incidencias diferentes del post-COVID. Este es el que les comentaba, publicado el 8 de enero, de 1.700 pacientes aproximadamente, seguidos en Wuhan. La mediana de edad era de 57 años, 52 hombres, referidos como síntomas post-COVID, fatiga o debilidad muscular, dificultades para dormir, ansiedad o depresión en un 23%. Ser mujer y la gravedad de la enfermedad eran factores de riesgo para los síntomas psicológicos persistentes, con varias explicaciones del por qué estos síntomas y estos signos y estas verdaderas depresiones pueden existir. Vayamos al caso clínico número 2. Lesiones persistentes en la tomografía de tórax en pacientes sin patología pulmonar previa. 35 años, varón, personal de la salud, sobrepeso como único antecedente. Ahora que voy diciendo todo personal de la salud, creo que no hice la aclaración inicialmente que nosotros, el gran grupo de seguimientos que tenemos, de pacientes de seguimiento, son todos personal de la salud, empleados del CIPROSA, que contrajeron la enfermedad. Este paciente hizo un compromiso de COVID-19 respiratorio grave en octubre 2020. Ingresó a UTI por neumonía bilateral severa, ya van a ver las imágenes. En estado crítico, hizo tratamiento con esteroides,
enoxaparina, oxigenoterapia con máscara de reinhalación, prono durante 5 días. Pasó a sala COVID 5 días más con oxigenoterapia con cánula nasal a un flujo relativamente aceptable. Se dio de alta domiciliaria con oxígeno el 24 de octubre. En 3 semanas la saturación a los 40 pasos, que ya después les puedo comentar qué significa, no caía de 96 y la evolución clínica es favorable hasta la fecha. Esta es la tomografía del ingreso de este señor. Esto ha sido, esta ha sido la manifestación grave de la neumonía bilateral por COVID, es una neumonía en organización, que es el trastorno más frecuentemente observado, con consolidaciones realmente importantes, con broncograma aéreo, con compromiso subpleural, algunas dilataciones bronquiales periféricas. Y esta es la tomografía de control que se pidió a las 12 semanas, porque realmente él hizo una excelente evolución clínica, entonces no pedimos, a pesar de su ansiedad y de la ansiedad familiar y de los médicos clínicos que hacían el control, él evolucionaba clínicamente bien, esperamos a las 12 semanas y pudimos ver que a pesar de haber tenido una increíble mejoría, persisten imágenes pulmonares en vidrio esmerilado, subpleurales, con tractos fibrosos engrosados, bronquiolectasias, y esto va a tener que ser controlado dentro de 3 meses a 6 meses más. La evaluación cardiovascular normal, la evaluación de su estado metabólico, presentó hiperglucemia en internación de 316 miligramos por decilitro sin antecedentes de diabetes, relacionada a COVID y a esteroides, hizo tratamiento con metformina y normalizó totalmente, ahora solo hace dieta. El laboratorio de ingreso tenía leucocitosis con neutrofilia y linfopenia, la PCR estaba alta, la proteína C reactiva, las transaminasas elevadas, y el laboratorio al alta, con todos los reactantes de fase aguda, fue normal. A las 8 semanas, la espirometría muestra una probable y leve restricción. El test de marcha caminó 500 metros, que es aproximadamente el 78% de su teórico, disminuyó a 90 la saturación a los 5 minutos, recuperó a 96 al minuto, 2 minutos después de la caminata y refirió a los 5 minutos también una escala de disnea de 4. Actualmente solo hace rehabilitación respiratoria y dieta. ¿Qué dice la bibliografía sobre las manifestaciones pulmonares post-COVID-19? Y esto dice en referencia a los brotes del SARS y el MERS. 30% aproximadamente de los supervivientes de estas dos epidemias deterioró la función pulmonar y las imágenes del tórax compatibles con enfermedad pulmonar fibrótica. Estos son los 2 artículos de referencia. Y este estudio de cohorte prospectivo de personas con SARS encontró que hasta 1/3 tenían daño pulmonar persistente. ¿Qué dice este grupo de Wuhan? Que los pacientes que tienen persistencia de del compromiso de la función pulmonar medido por la difusión, la fatiga, la debilidad o la ansiedad, están en relación a la gravedad de la enfermedad. Este grupo también de Wuhan refirió 54% de pacientes que persistían con anormalidades en la tomografía, 75 con anomalías en la función pulmonar, la mayoría habían sido casos graves, varones mayores de 65, y tenían comorbilidades, tabaquismo activo, hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Este estudio es muy interesante, de octubre del 2020, porque ellos comparan la tomografía antes del alta, la tomografía a las 4 semanas y la tomografía a las 12 semanas. Y ven cómo van resolviendo
las imágenes de compromiso pulmonar, el vidrio esmerilado, las consolidaciones, los engrosamientos de tabique, las líneas subpleurales, las bronquiectasias, el patrón reticular, a las 4 semanas, de 17 a 9, de 80 a 49, de 29 a 21, y al alta, persistiendo cambios en un 30% de los pacientes en la segunda tomografía. Este es el artículo del doctor Ragu, conocido por los intersticiólogos, y de Wilson, donde ellos referían que el deterioro respiratorio es concomitante a la extensión de las opacidades pulmonares en las tomografías durante la internación, a la linfopenia y a niveles elevados de tiempo de protrombina y dímero D. Y que las anomalías fibróticas de pulmón ya habían sido descritas hasta 3 semanas nada más después del inicio de síntomas, independientemente de si la enfermedad era aguda, leve, moderado o grave. También están descritos en estos dos artículos de grandes cohortes compromisos de la función pulmonar a las 2 semanas, 4 semanas u 8 después del alta. Y las conclusiones con respecto a esto es que considero que es demasiado pronto para determinar qué pacientes con COVID tienen mayor riesgo de desarrollar anomalías pulmonares a largo plazo. También es demasiado pronto para decir si dichas secuelas se resolverán, mejorarán o se volverán permanentes. Nosotros tenemos pacientes con bronquiectasias que han resuelto, que no lo he presentado porque a la tomografía de las 8 a 12 semanas no tienen trastornos, no tienen imágenes intersticiales. Y tampoco podemos determinar a esta altura si estas anomalías pulmonares van a verse afectadas en aquellos pacientes que han recibido corticoides o no, aunque ya a esta altura de los acontecimientos, la DEXA es un tratamiento de rigor para los pacientes que han tenido manifestaciones de neumonía bilateral. Presento el caso clínico 3 rapidito, así le damos lugar al doctor Delgadino, que es un paciente de 36 años, obesidad grado 2, y antecedentes de coronariopatía a los 25 años, enfermedad coronaria familiar, papá, tíos, etc. Los primeros síntomas a mediados de diciembre, él ingresa a UTI con una neumonía bilateral severa, tiene cánula de alto flujo, 14 días en UTI, alta el 6 de enero, sin oxígeno suplementario, pero por estos antecedentes se pide el centello BQ, que se hace el 12 de enero y que refiere altas probabilidades de TEP. Esta es la tomografía de este paciente de ingreso. Miren la neumonía en organización, las consolidaciones con programa aéreo, etc. La función pulmonar le corresponde el 6 de marzo, las pruebas de función pulmonar, al igual que la próxima tomografía. Está tratado con anticoagulantes orales, con acenocumarol y control de RIN, y hace rehabilitación respiratoria. Este es el informe de la gammagrafía que da imágenes compatibles con TEP. ¿Qué dice la bibliografía sobre las manifestaciones tromboembólicas? La verdad que son muy variables las incidencias referidas. 35 a 45%, ya fueron referidas en el SARS y en el MERS. Y la fisiopatología, este grupo la refiere por hipercoagulabilidad, que conocemos de la fisiopatología del virus, y también por trastornos trombóticos in situ. Este trabajo muestra prevalencia de TEP en 26%, la gran mayoría tenían una afectación moderada o grave pulmonar. Todos estos refieren diferentes presentaciones de tromboembolismo de pulmón, 49, 20 a 30. Y esto que es interesante, que está publicado también en el British Medical Journal, me parece que de octubre de 2020, refiere que los pacientes de COVID seguirán teniendo actividad trombogénica luego del alta y 60% de los pacientes tendrán coágulos en los 90 días posteriores al alta. Esto es un metaanálisis de Cochrane, donde los mensajes clave los resumí, en que no se dispone información fiable sobre la incidencia
de embolia pulmonar en pacientes COVID, que la única característica clínica divergente entre los pacientes que se confirmó el diagnóstico y los que no fueron los niveles en el dímero D, y no disponemos de criterios clínicos que nos permitan definir a qué paciente al alta le pedimos una angiotac o un centello, ventilación, perfusión por sospecha de embolismo pulmonar. Yo le doy paso ahora al doctor Walter Delgadino. Walter, si estás conectado, yo te paso tu caso clínico, que es muy interesante también, así avanzamos. Espero que no estén muy cansados, es muy interesante el tema y después podemos hacer intercambio con algunas preguntas. Hola, sí, buenas noches a todos. Hola, Walter. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Se escucha clarito? Anoche, Walter. Se te Sí, sí se escucha escucha. perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, comencemos con este caso de un paciente que secuelar ACV, una señora de 43 años, también personal de la salud, de 1,60 m de estatura, 85 kilos, con antecedentes de un síndrome metabólico diagnosticado en el 2017, medicada con metformina, un sobrepeso para su estatura y su edad. Tenía una internación previa en el 2019 por ginecorragia, por miomas intrauterinos, donde le hicieron transfusión sanguínea por un hematocrito de 24%. Es el único antecedente de internación que tenía la señora. Los primeros síntomas, ella comenzó a sentir, digamos, una exacerbación porque comenzó los días previos que no lo supo especificar, pero ella el 24 del 10 comienza con tos, con una tos seca, disnea, fiebre de 40 grados, decide hacerse el hisopado porque ella está trabajando en ese rubro, se hizo un hisopado el día 26 del 10 y comienza con la exacerbación de sus síntomas y decide consultar a un consultorio de febril el día 29 del 10 del 20, donde deciden su internación. Ella ya asiste ese día del 29 del 10, asiste con una tomografía donde había un compromiso bilateral, por eso mismo la deciden internar en una sala de clínica donde comienzan con antibiótico terapia, dexa, heparina sódica y oxígeno con cánula nasal. Esa es la tomografía de base por la cual a ella la internan. El 31 de octubre, sin mejoría, deciden la pronación, donde empeora su tratamiento y ella comienza con enoxaparina. Ahí. Luego, la señora el 2 de noviembre pasa a UTI con un síndrome de distrés respiratorio agudo, ingresa en ARM por 5 días, donde el día 6 de noviembre se la extuba, se la pasa a BNI con una mejoría en su cuadro clínico. El 8 de noviembre pasa a sala y el 9 de noviembre se le da el alta con un buen estado clínico general. Ya vimos las tomografías. Y esta es la de control. Esas son la tomografía con la que ella ingresa, con la cual la interna. Esta. Y esta es la del alta, que después podemos volver. La del alta. Porque hace Sí. una buena evaluación de su patología pulmonar. Una evolución increíble. Exactamente. Exactamente. Desde la internación, desde la ARM hasta el alta. Posteriormente, ella recibe un llamado por telemedicina el día 11 de noviembre a 48 horas del alta, refiriendo dificultad para hablar, una gran astenia y una dificultad para la marcha. Continúa así hasta el 16 de noviembre, donde también a través de la consulta, ella refiere una paresia de miembro superior e inferior derecho. En ese momento deciden realizar una interconsulta con un neurólogo, quien le realiza una resonancia magnética, la cual se va a ver normal. Ella continúa posteriormente con la astenia, con la paresia, con una gran dificultad para movilizarse y comienza con rehabilitación 3 veces por semana con un kinesiólogo. Durante esa evolución ella mejora, tiene una muy buena mejoría para la marcha, pero todavía continúa con el uso de bastón para movilizarse. Hasta la actualidad, ella
sigue con una buena evolución, todavía no tiene la última interconsulta con el neurólogo, tenía para esta fecha la segunda evaluación para ver qué decisión iban a tomar. Sigamos. Dentro de su astenia y de su gran fatiga muscular, el día 21 de enero le realicé la espirometría con esos valores, 2,39, un 75% de su capacidad vital y del FB1 de un 76% también. Dentro de todo tenía una buena capacidad para soplar. A pesar de ello, la señora continúa con su astenia, continuaba con su dificultad para la marcha. ¿Y qué dice la bibliografía de estas manifestaciones neurológicas del post-COVID? Hicimos una revisión con la doctora y pudimos ver que las manifestaciones neurológicas reconocidas por infección por SARS-CoV-2 incluyen el sistema nervioso central y periférico. Hay mecanismos probables de afección del sistema nervioso. Hay estados de hiperinflamatorio e hipercoagulables en individuos por el virus. Hay infección viral directa del sistema nervioso central y hay procesos postinfecciosos. En el sistema nervioso central encontramos encefalitis, encefalomielitis diseminadas, agudas, meningitis, ACV isquémicos y hemorrágicos, trombosis del seno venoso y endotelialitis. En el sistema nervioso periférico encontramos disfunción del gusto y olfato, lesión muscular, síndrome de Guillain-Barré y sus variantes. En una revisión en Wuhan, en China, de 214 pacientes internados en 3 hospitales, se encontró que el 36% tenían tratamiento neurológico, un 25% tenían síntomas considerados como disfunción del sistema nervioso central, de los cuales el 13% presentó cefalea, el 17% presentó mareos, el 7,5% alteración de la conciencia, 3% únicamente ACV, 0,5% de ataxia y 0,5% convulsiones. Es decir, un 3% solamente de lo cual nosotros sospechábamos con esta paciente. El ACV en pacientes se daba en el intervalo entre 33 y 49 años, con antecedentes de diabetes, hipertensión y dislipidemia. 2 pacientes eran sin factores de riesgo y tuvieron ACV. Continuemos. Sí, ahí la pasé. Sí. ¿No se ve? No, ahí no pasó. Ajá. Ahí sí. Ahí está. Ahí. Entonces, ¿en qué llegamos a la conclusión? Que la enfermedad cerebrovascular por COVID, la anterior 2. Esta. Así. La enfermedad Sí. cerebrovascular sí, por COVID-19, la anterior 2. Falta la anterior. No, esta ya está. Y esta. La anterior. Las conclusiones. Acá falta acá. Que parece ser predominantemente isquémicas. Esa ya la pasamos. Esta ya está. No, esta falta, esta falta. Esta. Sí. Y ahí el gráfico. Bien. Claro, bueno, ahí tenemos el gráfico. El gráfico que dice que son 4 efectores patógenos del COVID-SARS-2, donde nos va a dar en las rojas. Ahí volvió, Doc. A ver, no Bueno, estoy tocándolo. No está tocando, solas se están cambiando, Doc. No, ahí está. ¿No está el gráfico ahí? Ahí está el gráfico. Bueno. Bueno, lo explicamos al gráfico. Dale, comentalo al gráfico, porque es muy bueno y muy esquemático. Esquemático. Entonces, para que quede claro, es que el SARS-CoV-2 produce 4 efectores patógenos multifactoriales. Que acá nosotros, la doctora lo explicó en los 4 colores, rojo, azul, azul oscuro y verde. En el rojo, donde vemos que produce una enfermedad sistémica, en las cuales encontramos fallas multiorgánicas con hipoxia y encefalopatías metabólicas.
encontramos también coagulopatías, donde tenemos ahí el ACV. También encontramos patologías inflamatorias, como las encefalitis y la enfermedad tipo Kawasaki, que no la pude describir anteriormente. También encontramos la invasión al sistema nervioso central, muerte y disfunción celular, donde acá nos va a dar las encefalitis, meningitis, endotelialitis viral. También nos va a dar compromiso del sistema nervioso periférico y muscular, donde ahí nosotros vamos a encontrar la anosmia, la ageusia, las neuropatías y las injurias musculares. Y en el postinfeccioso, ahí vamos a tener el compromiso del sistema inmunológico, donde vamos a tener un trastorno del Guillain-Barré y sus variables. También van a haber cefaleas agudas, que es la ADEM, que son cefaleas estudiadas en lo postinfeccioso. Bien, Walter. Muchísimas gracias, Walter. Es muy interesante el cuadro clínico de esta paciente y a Dios gracias está evolucionando bien. Gracias, Walter. Gracias a ustedes por la invitación, doctora. Muchas gracias. Bueno, veamos algunas conclusiones mínimas indispensables. En términos generales, los pacientes pueden dividirse en aquellos que pueden quedar con secuelas graves, en aquellos con un cuadro clínico inespecífico, dominado por la fatiga y a veces por la disnea, y en aquellos con necesidades de rehabilitación especializada, cuya enfermedad aguda requirió cuidados intensivos. Lo que creo que nosotros, si tuviéramos que decir qué hacer con los pacientes que son dados de alta, es realmente intentar aplicar el algoritmo a las 48 horas del alta y programar el seguimiento en cada paciente en particular y de manera integral. Creo que uno podría escribir un libro con las experiencias y las manifestaciones de los pacientes cuando reciben el primer llamado a las 48 horas. Clasificar en ese momento el grado de compromiso. Clasificarlo previamente en estas 6 categorías. Si han estado internados, si no, qué tipo de oxigenoterapia y qué tipo de soporte ventilatorio. Este primer paso va a permitir que no menospreciemos ninguna situación del post-COVID. En los casos moderados y graves proponemos la tomografía a las 8 a 12 semanas, siempre y cuando la evolución clínica sea favorable. Realizar la consulta cardiológica siempre, programar las pruebas de función pulmonar, sobre todo el test de marcha a los 6 minutos, que es una prueba sencilla y que nos da tantos datos, estar atentos a los valores analíticos en sangre y no menospreciar los síntomas emocionales, ni los trastornos del sueño, ni las alteraciones cognitivas. Un paciente me dijo, esto es real, doctora, no soy yo, estoy enfermo. Los médicos deben dejar de pensar que esto es solo ansiedad. Muchísimas gracias por la atención. Ojalá tuviéramos muchísimo tiempo para hablar más del post-COVID. Betty, la verdad que nos has desburrado. Excelente, excelente tu presentación y la del doctor Delgadino. A punto de partida de casos clínicos, mostrar la bibliografía brillante. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. ¿Les parece? Voy a leer unas preguntas y los aportes que ha dado el doctor Secanti en el chat. Dice, felicitaciones Betty. Celebro que el algoritmo que armaste haya sido adoptado por nuestro sistema para seguimiento de pacientes post-COVID. Y ahí vienen las preguntas, Betty. Quería saber, son 3 preguntas que pone el doctor, así que vamos leyendo de a una.
Quería saber opinión de conceptos de COVID persistente, COVID reactivado, reinfección por COVID. La primera, a ver, Betty, ¿qué nos podés decir? Betty, tenés cerrado el micrófono, abrí el micrófono. Ahí está. A ver, ahí se me escucha bien. Bien, gracias. Por cuestión de tiempo, decía, nosotros no hemos presentado pacientes que luego al inicio, cuando hacíamos la PCR al alta, o pacientes que se controlaban la PCR al alta y era negativo, al tiempo tenían síntomas y PCR positivo. Al inicio se habló, creo que muy rápidamente, de reinfección, y luego hemos sabido que para hablar de reinfección debemos al menos tener 2 episodios de infección por COVID-19 separados por lo menos por 3 meses. Ahí nosotros hablaríamos de reinfección. Por eso mismo, cuando vamos a la bibliografía, encontramos que hay un caso descrito en Hong Kong, un caso descrito en India, un caso descrito en Ecuador y un caso descrito en Bélgica, donde realmente se ha visto que había un material genómico diferente y por eso se puede hablar de reinfección. Ahora, los casos de reinfección notificados por Estados Unidos, un poco se ha dudado de clasificarlos como tal, porque justamente tenían menos de 2 meses de diferencia, esos 2 pacientes, creo 3, reportados por Estados Unidos. Lo que uno lee en la bibliografía, Toti y todos, es que tenemos licencia de hablar de reinfección si el paciente positiviza la PCR en una segunda oportunidad pasados los 3 meses. Antes podemos hablar de reactivación, podemos hablar de infección quizás por otra mutación del virus, pero hasta que uno no haga realmente el genoma de en las PCR para definir bien cuál es el que está causando la enfermedad, por ahí le agreguemos la palabra probable. Una vez tuvimos con gente del Austral un webinar y combinamos en agregarle la palabra probable reactivación. Uno a veces piensa también que la PCR puede haber sido un falso negativo al egreso, y hay pacientes que siguen dando positivo, y esto quizás la doctora Norma y la doctora Silvia lo puedan saber mucho más y mejor que yo, porque partículas del virus que no son infectantes pueden positivizar la PCR durante un tiempo prolongado. Sí, es un tema complejo, pero es así. Gracias, perfecto, Betty. Continuemos con las preguntas del doctor Secanti. La opinión sobre el estrés post-trauma y el valor de salud mental en pacientes post-COVID, trabajadores de la salud, y si podés comentar el test de los 40 pasos. Ok. La verdad que la afectación emocional en los pacientes es llamativa, pero no sorprendente de por qué lo puedan presentar. Son pacientes que pueden ser estigmatizados, pacientes que han estado internados en soledad, donde hay una carga de incertidumbre puesta hasta por los propios médicos y la información. A ver, yo digo que en esta pandemia ha hecho tanto daño el virus como la comunicación. Es la primera pandemia mediática de la humanidad. Y la verdad es que la información ha causado mucho daño, y eso ha hecho que emocionalmente las personas
se vean muy comprometidas, con verdaderos cuadros de depresión y angustia. La consulta con los equipos de salud mental se hace imprescindible. Para nosotros ha sido de gran ayuda, porque no estamos hablando de psicoterapias profundas y psicoanálisis específicos, estamos hablando quizás de terapias cortas, cognitivos conductuales, logoterapia, fortalecer de nuevo la autoestima, el valor en sí mismo, la seguridad, quitar la incertidumbre. Yo creo que la ayuda de los psicólogos es esencial. Y agradezco tanto al Servicio de Salud Mental del Hospital de Concepción, que está a la altura de los acontecimientos. Por otro lado, ¿qué es el test de los 40 pasos? Digamos que es un poco algo que los ingleses nos han enseñado para la telemedicina. Ustedes han visto que muchísimos pacientes han podido adquirir los oxímetros de dedo y han sido dados de alta o han sido diagnosticados y tenían su aislamiento domiciliario, y cuando uno lo llamaba decía, doctora, tengo el oxímetro para medirme la saturación. Entonces, bueno, aparte de hacer en ese momento una videollamada para ver cómo lo hacía, que se lo ponga bien, cómo tenía los deditos, que no esté anémico, que no tenga problemitas vasculares periféricos, etcétera, etcétera, que nos pueden modificar la lectura del oxímetro de dedo, les enseñábamos a tomarse la oximetría en forma basal y sin quitarse el oxímetro, dar 40 pasos y volver a decirnos qué valor tenían. Si durante el aislamiento pacientes que tenían una neumonía, por ejemplo, leve a leve, porque la moderada ya ha requerido internación para más control, si en esos 40 pasos caía 3 puntos la saturación, nosotros lo mandábamos a consulta presencial y probable internación. Ha sido muy sensible la prueba de 40 pasos, nos ha ayudado y nos ayuda muchísimo a los que hacemos telemedicina. Es así de simple. Pacientes que tienen el oxímetro de dedo. Excelente, Beatí. Después en el chat hay felicitaciones para vos, para el doctor Delgadino. Excelente presentación, dice el doctor Luis Medina Ruiz. Muchas gracias por el trabajo que realicen. Gracias, la doctora doctor Matiachi también. La doctora Ana Stock, que tiene levantada la mano, no sé si quiere hablar. Ana. Muchas gracias. Hola, Anita. Hola, Betty. Yo sigo levantando la mano, perdón. Primero, antes que nada, felicitarte, Betty, y a Walter. Gracias. Realmente excelente la presentación, de las mejores que escuché de post-COVID, te aviso. Gracias. Realmente les digo a todos que de las mejores muchas presentaciones gracias. que escuché de post-COVID. Es muy difícil el tema porque hay muy poco que todavía, muchas cosas que no se saben, que no se saben cómo va a evolucionar. Solamente les quería dar un pequeño aporte desde la experiencia que tenemos nosotros como centro, en donde hacemos todas las pruebas clínicas a los pacientes y todas las pruebas de funcional respiratorio. Como dijo Betty, la mayoría de los casos de post-COVID consultan por fatiga y disnea. Entonces, para los neumonólogos es un dolor de cabeza en el post-COVID ver la causa de la disnea. Entonces, nosotros más o menos tenemos catalogados a los pacientes, les hacemos 3 estudios. Espirometría, si se puede, test de difusión, de funcional respiratorio, un test de caminata, fundamental, como dijo Betty, el test de caminata, y la TAC, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene un ATAC con imágenes de vidrio esmerilado, mucho vidrio esmerilado, condensación como bronquiolitis obliterante, o tiene o neumonía en organización, o tiene mucha fibrosis pulmonar, tiene una espirometría que impresiona restrictiva, tiene una difusión baja, tiene un test de caminata que tiene desaturación. La saturación no es porque desature menos de 90 en el post-COVID, sino, por ejemplo, el paciente empieza a 97 y llega en la mitad de la caminata 92 y después recupera, si tiene una caída de más de 3 puntos, como dijo Betty, eso ya lo consideramos desaturación en el post-COVID.
O sea que Bien. nos cambió los conceptos de test de caminata. Si el paciente tiene esa desaturación y con ese criterio nosotros consideramos que la disnea es de causa pulmonar. Entonces la pregunta que nos viene, como dice Betty, ¿qué le damos corticoides a estos pacientes? ¿Le Bueno, íbamos a aceleraríamos? hablar. Claro. Entonces ese es el problema, que no sabemos si le damos corticoides, qué dosis de corticoides le damos, si Claro, dándole corticoides mejoran más rápido las imágenes pulmonares. Hasta ahora lo que estamos viendo nosotros en nuestro instituto es que dándoles corticoides en dosis no altas, moderadas, moderada. aparentemente moderadas, no altas, aparentemente mejoran en forma más rápida cuando tienen mucho vidrio esmerilado y cuando tienen Excelente imágenes punto, de condensación. Anita. Sí. Excelente punto, ¿Qué porque opinas vos, Betty? en el mundo usamos empíricamente el corticoide en el alta del paciente que ha tenido esas imágenes pulmonares y persisten en el primer control tomográfico, usamos, yo diría que 20 miligramos de meprednisona durante un tiempo que empíricamente también lo hacemos en 3 a 4 semanas, que empezamos un descenso también empírico, porque en el mundo no sabemos aún qué va a pasar o cuál va a ser la respuesta de esos pacientes, que justamente es lo que decía Ragú, hasta qué punto nosotros vamos a ver que las lesiones fibróticas de 6 meses o más se han modificado con este grupo de pacientes que hemos usado el corticoide. De todas formas, y vos, Anita, me vas a dar la razón, y Walter también, y los neumonólogos que estén conectados, lo debemos hacer, porque nosotros tenemos buena experiencia, porque el vidrio esmerilado, mientras los volúmenes pulmonares sean normales, el vidrio esmerilado traduce inflamación, y sobre la inflamación el corticoide es el mejor antiinflamatorio. Ahora, si el paciente ya al control de las 6, 12, de los 6 meses o más presenta vidrio esmerilado, pero que coincide con disminución de los volúmenes pulmonares y ese vidrio se ve en relación a cambios fibróticos, y bueno, ahí es donde algunas series, el doctor Cecil Jenkins, el mismo Ragú, el mismo Atul Wells, que hacen intersticiopatías, propusieron investigar los antifibróticos como medicación a tratar de ver si en estos pacientes podían disminuir la progresión a fibrosis. Anita, perdón, pero buen punto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Eso quería que aclaremos bien, porque también es un tema que está medio controvertido, pero totalmente de acuerdo con vos. Después tenemos el segundo caso de pacientes con disnea, mucha fatiga, función pulmonar normal, un ataque que prácticamente ya no tiene nada, ¿sí? Y el test de caminata no tiene desaturación, pero el paciente está muy disneico y sigue disneico con el ejercicio. Tenemos que valorar en esos pacientes 3 cosas. O tiene algo neuromuscular, como dijo Walter, que pueden quedar con algo neuromuscular, o atrofia muscular, sobre todo en los pacientes que estuvieron internados en terapia, o busquemos anemia, sobre todo lo estamos viendo mucho en las mujeres mayores, se quedan anémicas después del COVID. Así que tenemos que buscar esas 3 cosas. Y después el último punto, que es el caso 2 que vos presentaste, Betty, que es ese paciente que tiene mucha disnea, tiene una función pulmonar normal, tiene un ataque que tiene algo de vidrio esmerilado, pero no mucho, ¿sí? No podemos atribuirle al pulmonar, pero tiene una desaturación de 3 puntos con el ejercicio, el test de marcha. Ese paciente, yo creo que hay que tener que pensar en lo vascular. ¿Sí? Y tenemos 2 tipos de patología vascular que pueden quedar. El trastorno de microtrombosis, que suele darse en forma periférica, estamos haciendo un trabajo con el doctor Oscar López, que estamos viendo en este tipo de pacientes que tienen una alteración de la microcirculación periférica. Entonces la pregunta acá está, no sé si hay algún hematólogo acá para contestarlo, pero en algunas series, sobre todo españolas, le están dando Fivaroxaban.
como tratamiento preventivo, pero tampoco no se sabe la dosis, el tiempo que le vas a dar a estos pacientes, porque no sabemos todavía cómo van a evolucionar. Exacto. Y la otra cosa, cuando se ven en estos casos algo de vidrio esmerilado con una condensación de donde sale un vaso, que se ve en la tomografía, tenemos que, cuando tienen mucho vidrio esmerilado y la difusión está baja en estos pacientes, tenemos que sospechar más, o normal, sospechar una microtrombosis. Pero cuando la difusión está alta, tenemos que pensar en la endotelitis o la vasculitis, que también la da. No está descrito mucho como el post-COVID, sino dentro del COVID. Pero no sabemos. Entonces tenemos que tener esas herramientas para diferenciar los 3 tipos de disnea que pueden tener el paciente. Exacto. Creo que en ese punto uno tiene que recordar siempre, y el otro día lo charlábamos con el doctor Secanti, la fisiopatología del virus, y para tener paciencia también. Yo he visto pacientes que han sido evaluados con funcional respiratorio, incluido el test de marcha e incluida la tomografía, con evoluciones clínicas que podían dar para esperar más, evaluados precozmente. Entonces han sido más confundidoras. Yo creo que ahí está la importancia de respetar los algoritmos. Como dicen los ingleses, ¿has visto? Vos tenés que darte tiempos, y es lo que hemos tratado de poner con Walter en las conclusiones. El estudio que nosotros pidamos tiene que tener siempre en mente si después de hacerlo yo voy a modificar algo, mi actitud terapéutica hacia ese paciente. Mientras el paciente clínicamente vaya dando tiempo a que el endotelio se recupere, nosotros debemos esperar. Entonces, Anita, quizás yo ahí te diría, si ustedes están con estos protocolos de investigación, respetar los tiempos del daño que el virus hace en el endotelio. Porque, a ver, si nosotros precozmente pedimos algunas valoraciones, actúan más como confundidoras. Nos ha pasado cuando los pacientes querían ir a hacerse todos después de la COVID aguda, anticuerpos, dosajes de anticuerpos. Sí. Han sido confundidores. Aún ahora no estamos tratando de clasificar dónde poner los diferentes perfiles de anticuerpos que estos pacientes van desarrollando a lo largo del tiempo. Creo que nosotros también tenemos que tener paciencia. Los virus y los coronavirus, los beta coronavirus, y este es un beta coronavirus, que tiene tanta afinidad, es novia del endotelio. Este virus es el novio del endotelio. Tanta afinidad por el daño endotelial con una fisiopatología que la aprendimos y la aprendimos muy bien, y que puede ser progresiva, porque cuando Gattinoni describe los pacientes L y los pacientes H, no dice que el fenotipo L va a ser siempre L y el H va a ser siempre H. Dice que el L puede ir al H. Y esto también nos pasa en el post-COVID. Tener la paciencia de cuándo evaluar al paciente y respetar los algoritmos. Este algoritmo que se va actualizando semanalmente del Instituto Nacional de Salud de los ingleses, para mí lo bueno que tiene es la capacidad de ser respetado, salvo obviamente aquellas excepciones que nos exijan salir y hacer el estudio rápidamente. Anita, muchísimas gracias como siempre por tus aportes. Gracias a ustedes. Gracias, flaca Anita. querida. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Betty. Gracias, Walter. Betty, acá hay algunas preguntas más en el chat. Ajá. Dice, a ver, la doctora María Eugenia Maldonado. A ver, me parece que empieza arriba, espera. Acá dice, quería consultar ante eventos isquémicos, cardiovasculares, renales o neurológicos. ¿Cuál sería o cómo consideraría la valoración hematológica? Y a continuación pone, también quería consultarles
En su experiencia, ya que casos moderados o severos mayormente son alteraciones de la coagulación por estado protrombótico y respuesta autoinmune, quería preguntarle si nuestros reumatólogos realizaron valoración de los pacientes al ser una respuesta autoinmune exagerada, o sea, la intervención de los hematólogos y de los reumatólogos, Ajá. en la experiencia que usted tiene. A ver, como hemos mostrado en las series que han estudiado todas las alteraciones por fenómenos de hipercoagulabilidad o trombosis in situ o alteraciones de la coagulación en general, las experiencias son variadas en las diferentes series, pero, a ver, con respecto a los estudios. Yo creo que estos pacientes deben ser una cosa que puede sonar empírica. Bueno, si sigue Anita Stock, creo que me daría la razón, y Walter también, y Toti Secante. Una cosa que puede sonar empírica es que yo creo que haría al ingreso de estos pacientes a UTI cuando entran por neumonía bilateral y con compromiso que se vislumbra realmente multisistémico, les haría, aparte del dímero D, ecodoppler venoso de miembros, valoraría realmente la circulación venosa periférica, amén de todos aquellos indicadores de la coagulación que son los que estudiamos habitualmente. A ver, para el dímero D, para los fenómenos, el péptido natriurético, el laboratorio que habitualmente y en otras condiciones y otras causas de TEP también valoramos, digamos. Ahora, con respecto a la interconsulta con los hematólogos, pero siempre, la verdad que los hematólogos nos han ayudado y nos ayudan muchísimo. Y con respecto a los reumatólogos, en el sentido de estudiar con perfiles inmunológicos, dice la doctora, a los pacientes. Entiendo que sí, con el perfil inmunológico, o enfermedades autoinmunes, o con la respuesta autoinmune exagerada. Sí, la verdad que no, estoy pensando en las revisiones bibliográficas específicas y la verdad que aparte de los reactantes inespecíficos de fase, yo pienso que incluso el FAM puede dar aumentado sin necesidad de tener una enfermedad inmunológica, pero no, perfiles inmunológicos hemos pedido, por ejemplo, en la primera paciente que sí presenté, donde la doctora Belomío sospechó la fibromialgia post-COVID, y perfiles inmunológicos dirigidos, digamos, no un perfil inmunológico así completo, que también puede obrar como confundidor. Uno tiene que ir sabiendo qué pide, para qué y en qué eso me va a ayudar a mí y al paciente. De perfil inmunológico, lo único que está descrito es pedir interleuquina 6, y sí, que puede estar elevada en los pacientes de casos más severos, pero tampoco no tiene un patrón de corte, no, es muy inespecífico, y como vos decís, Betty, FAN, anti-ADN, anticoagulante lúpico pueden estar elevados, pero es inespecífico en este tipo de pacientes. Totalmente. Creo que hay que ir a aquello que nosotros seguimos cuando seguimos un paciente con TEP, no COVID, estudiarlo en ese sentido y valorarlo y clasificarlo en ese sentido. Y una cosita más que quería agregar, en el paciente crítico, en agudo, para decir, valorar TEP, digamos que se correlaciona con niveles de dímero D altísimos, de 20.000. Se ha visto correlación con la angiotomografía positiva con valores de dímero D muy altos, no bajos. Pero el problema está en el post-COVID. Cuando tienen estos efectos de microtrombosis periférica, el dímero D ya no influye. Pueden tener dímeros D bajo y tener microtrombosis periférica. Así que en el paciente crónico no nos guiamos mucho por el dímero D. No, así es. Así es.
Bueno, ya no hablo más, Anita. me voy. No, Anita. habla lo que Anita. quieras. Excelente, chicas. Mientras Chicas, dé el gracias. tiempo. Para unas preguntitas más podemos dar. O podría preguntar una sola cosita yo. Soy la doctora Peral. La doctora María Peral. Sí, María. Bueno, felicitaciones, realmente valió la pena esperar a la doctora. ¡Ay, gracias, Doc! Yo lo que quería preguntar, nosotros hemos hecho muchas investigaciones sobre evaluación de la función vascular no invasiva, sobre todo de la función endotelial, por un método tenemos publicaciones sobre eso, y como esto habla de la endotelitis intra-COVID y post-COVID, quería ver si ustedes conocen algo, porque hay mucha controversia entre lo que es la anticoagulación con el rivaroxaban, que son los inhibidores del factor 10 de la coagulación, versus los antiguos, los dicumarólicos. Casi todo apuntaría a dosis bajas de rivaroxaban, por lo menos 90 días, que es lo que vienen haciendo los españoles. Y quería ver, y como los dermatólogos siempre están con ese tema, si han visto alguna bibliografía de tratamiento post-COVID con dicumarólicos y control, por supuesto, del anti-RIN, del estado de coagulación. Y doctora, gracias por la pregunta. La verdad que únicamente he visto anticoagulación y convencional en los pacientes donde el estudio de angiotac o de centello, ventilación, perfusión ha dado con alta probabilidad de TEP. Y la anticoagulación se hizo primariamente con Clexane, con una enoxaparina y se siguió con el acenocumarol y el control del RIN. Es lo que he visto hacer a los hematólogos con los que he consultado los pacientes. Y no, a ver, con respecto a los tratamientos y el comportamiento y las decisiones de anticoagulación en el TEP, realmente ha habido durante la COVID aguda muchas opiniones entre los terapistas que trataban algunos esquemas que han sido valorados y criticados por otros, pero en el post-COVID, en aquellos pacientes que han hecho fenómenos tromboembólicos, trombosis venosa profunda o TEP, he visto anticoagular a los hematólogos con acenocumarol y control de RIN. Bien, ok, gracias. Gracias, Betty, doctora. Sí, Toti, claro ¿puedo que opinar sí. un segundo? Ya lo último. No. Porque ya no quiero escribir más. Dos cosas en relación a lo que decían de la doctora que preguntó de la evaluación hematológica. El dímero D, que es lo que más usamos, por lo menos en el agudo, en los pacientes moderados a severos, solamente habla de acción de fibrina, es decir, de actividad de fibrina, de formación de coágulos. Y es lo más sencillo que tenemos dentro de mi opinión humilde, como es un buen predictor. También es un factor de riesgo y habla junto con la interleuquina y los reactantes de fase aguda solamente de eventos protrombóticos endoteliales, es decir, de liberadores de sustancias protrombóticas. Yo creo que dentro de lo más específico que uno en esta experiencia que he tenido de este último año puede usar como herramienta hematológica, es interesante el dímero D, o es para mí personalmente lo más importante. Y con relación a los trabajos, yo estuve buscando y los trabajos, los pocos que hay o que yo encontré son todos con acenocumarol y control de RIN. Ahora salió un trabajo con 15 miligramos de rivaroxaban, pero el problema del rivaroxaban es el mismo que se plantea en todos los cardiólogos, lo van a saber dimensionar. El costo no tiene todavía antídoto y uno no sabe, no tiene todavía un respaldo importante. En cambio, el Sintrón, el acenocumarol, el dicumarínico, nosotros uno lo puede revertir tranquilamente ante cualquier complicación. Es muy barato y uno tiene una amplia experiencia. Yo me imagino que dentro de un año o 6 meses tendremos mucho más conocimiento, porque parece que esto, la mayoría de lo que
uno habla, repite, se va haciendo al andar, ¿no? Sí, Va aprendiendo sobre la marcha. Pero bueno, yo sí. solamente agradecerle la posibilidad de participar y de aprender con ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos, Toti, gracias a vos. Excelente. Betty, yo te quiero hacer una pregunta, que en ¿Cómo realidad vos y Ana y el doctor Walter que están viendo post-COVID, seguro que los pacientes les preguntan, que están con COVID prolongado, con alguna secuela, con alguno de estos síndromes que ustedes han descrito. ¿Me vacuno, doctora? Ah, muy ¿Qué les bien, dice? muy bien, excelente la pregunta. Tienen miedo los pacientes. Excelente pregunta. Sí, a ver, sí se vacunan, se deben vacunar, porque, a ver, como dijimos, el efecto confundidor de la serología para anticuerpos después de la fase aguda de la COVID, nos permite conocer que realmente ha sido tan variable, pacientes que no desarrollaron, pacientes que desarrollaron en forma prolongada o en forma muy cortita, pero bueno, el tema es que sí se deben vacunar. Aparte porque uno tiene que pensar que la vacuna va a generar una generación de anticuerpos en una forma más rápida y más efectiva que la propia enfermedad, ¿de acuerdo? Que es lo que uno busca en todas las vacunas contra todos los virus, digamos, ya sea las vacunas ARN mensajero o las vacunas a vector, que es la que nosotros estamos aplicando en la Argentina, a doble vector como es la nuestra. Pero el paciente que ha tenido COVID se debe vacunar. Obviamente que habrá un tiempo, a partir del alta, si nosotros hacemos la curvita esta del COVID agudo que veíamos en el PowerPoint, que son 14 a 15 días, que podemos ponerle más 3 días totalmente asintomático, y depende del grado de enfermedad que ha desarrollado y describir los escenarios bien descritos, podemos esperar a 15, 30 días más y el paciente perfectamente puede recibir la vacuna. ¿De acuerdo? Y dos aclaraciones, si se puso plasma, esperar 30 días. Bueno. Que tengan cuidado de esperar 30 días. ¿Sí? Si el paciente ha recibido plasma en internación, ha estado en protocolo de plasma, debe esperar los 30 días o más, pero después la debe recibir, salvo obviamente que sea un paciente que tenga alguna contraindicación específica. A ver, yo creo que si uno puede dejar claro ahora el tema de las vacunas, es que incluso con el último comunicado que hemos recibido la semana pasada, ya perdimos también esa contraindicación, que no era una contraindicación en sí, sino que era la duda de darle en los pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión o que reciben inmunosupresores. ¿Pero por qué en este grupo de pacientes? No porque las vacunas les vaya a hacer mal, sino porque no sabemos qué generación de anticuerpos van a tener estos pacientes. Se piensa que va a ser menor la respuesta en inmunitaria. generar anticuerpos. Bueno, en la semana pasada, ¿Más, doctora? hace 7 días, hemos recibido ya el día para dar la vacunación a este grupo de pacientes, amén de los otros pacientes con comorbilidades. Así que la vacuna yo te hago la otra pregunta que hacen los pacientes. Si yo ya tengo anticuerpos, ¿para qué me voy a vacunar? Esa es la otra pregunta que te hacen. Sí. Y porque hay que explicarles que los anticuerpos que se miden en los laboratorios son de un antígeno que se llama el antígeno N. No es el antígeno no es el anticuerpo neutralizante. El anticuerpo neutralizante es el que está midiendo ahora un estudio del CONICET, que es el anticuerpo anti-FBD, que es el lugar de la espícula que se une al receptor. O sea, ese anticuerpo no es el que se mide
Entonces, ese es el anticuerpo neutralizante. Cuando nosotros medimos los anticuerpos, después que el paciente ha tenido COVID, no sabemos si tiene realmente anticuerpos neutralizantes, porque no estamos midiendo eso. Entonces, la vacuna lo que le genera son los anticuerpos neutralizantes que necesitan para evitar una nueva infección. Exacto. Teóricamente, o por lo Además, doctora, o para Anita. disminuir la gravedad de la Anita. enfermedad. Exacto. Sí, Sí, perdón. Walter, te escuchamos. Hola. Sí. Sí, además el paciente que cursó un COVID de moderado a severo ya pasa a ser un paciente de riesgo para una posible infección posterior, ya es un paciente altamente de riesgo. Por eso es fundamental para mí también que se vacune. Sí, sí. Por el La gran vacuna deterioro que tiene tuvo. recibir. Porque hay claro, pacientes que tuvieron. Claro. Sí, no lo escucho bien. Nada, no. Sí, por el gran deterioro físico que tuvieron, por las grandes complicaciones y pequeñas complicaciones, tanto neurológicas, vasculares, de piel y del mismo pulmón, ya quedan dentro de unos factores de riesgo para mí esos pacientes. Entonces es un compromiso ponerlo para vacunar, porque una infección posterior con la misma cepa o otra sería un gran severidad para el paciente. Sí. Sí. No hay dudas que el paciente debe vacunarse y la generación de anticuerpos por la enfermedad más la generación de anticuerpos por la vacuna completan obviamente las defensas. Sí. Es todo un tema que también se podría hacer algún Ateneo, hablar de vacunas. Hablar de vacunas. Perfecto. Bueno, ¿sí? ¿Perdón? Nada, que le decía que excelente, que clarísima la respuesta y el mensaje que nos llevamos para los pacientes. Le doy la palabra. Sí, perfecto. Bueno, creo que podríamos seguir hablando de post-COVID durante toda la noche porque es un tema interesantísimo y seguramente dentro de unos meses los podremos volver a convocar y ustedes van a tener mucho más para contarnos, dada la experiencia que les va a dar el tiempo en esta pandemia. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar por finalizado el Ateneo y los esperamos nuevamente el próximo miércoles con el tema de tratamiento con suero equino a cargo de la experiencia que tuvo el Hospital Centro de Salud con sus pacientes. Buenas noches, excelente la presentación de ambos, muy claro, excelente. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Walter, Betty y todos los que participan. Gracias, Betty, gracias a todos por escucharnos. Esperando. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Felicitaciones tienen en el chat de todo el mundo. Muchas gracias por las exposiciones. Todos los felicitan, chicos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.